Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. En el día de ayer analizamos el decreto presidencial del gobierno de Gustavo Petro sobre la propuesta de cese bilateral al fuego con 5 grupos armados al margen de la ley. Un cese con el ELN, con el Estado Mayor, con la Segunda Marquetalia y también con los grupos paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Colombia y con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Ayer creímos que era un acuerdo entre estos grupos y el gobierno de Gustavo Petro, pero hoy nos dimos cuenta que era una propuesta del gobierno a estos grupos. Así que la prensa opositora y los sectores de oposición en Colombia aprovecharon esto para decir que Petro es un mentiroso, que Petro es incoherente y demás. Pero hoy quiero compartirles mi lectura de esto. Y es, sabemos que hace 5 meses el gobierno de Petro ya había propuesto esto. Desde que el gobierno de Petro está en el poder, se habló de una propuesta de cese bilateral al fuego. Entonces, uno podría creer que ya estos grupos habían aceptado, pero el mensaje que compartió Petro a las 11 de la noche el pasado 31 de diciembre es ambiguo, y eso hay que reconocerlo, porque él dice acordamos, pero no dice acordamos con quiénes, si es un acuerdo entre el mismo gobierno para proponer un cese bilateral al fuego, o es un acuerdo con los grupos al margen de la ley. La mayoría lo interpretamos así. Entonces, entre las críticas que ha recibido el gobierno de Petro, la que me pareció más sensata fue la del señor Galán, que dice que una noticia de estas no se puede compartir en Twitter ni en Facebook, sino que debe ser a través de un comunicado formal y en el marco de una mesa de negociación. Y en efecto, estoy de acuerdo con esto, porque este tipo de ambigüedades son alimento para una oposición tóxica que hay en Colombia, en donde aprovechan el más mínimo lapsus o la más mínima falta de claridad para atacar a Petro y para tratar de dañar la paz total. Y en esta medida, ayer habíamos dicho que el ELN es una guerrilla muy jodida para negociar con ella. Y mire que hoy los hechos lo siguen demostrando. Aunque la postura del ELN no es de rechazo a lo que dice Petro, sino que es de nosotros solamente acatamos un cese bilateral al fuego si lo acordamos en la mesa de negociaciones en Venezuela, y también vamos a seguir estudiando el tema en la agenda en México. Y realmente este escándalo se pudo haber ahorrado solo con una palabra. Si en ese mensaje que se compartió desde la página de Gustavo Petro, desde el Twitter de Gustavo Petro también, se hubiera dicho, proponemos a estos 5 grupos al margen de la ley un acuerdo de cese bilateral al fuego. Ya, proponemos. Pero lo que generó la ambigüedad fue que el mensaje decía, acordamos con el ELN, con la Segunda Marquetalia, con el Estado Mayor, con las autodefensas gaitanistas de Colombia, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, un cese bilateral al fuego. Entonces,
queda la duda de si esto fue un error del ministro de Defensa o del ministro del Interior o el comisionado para la paz o de los tres, y Petro partió de su buena fe, o simplemente lo que quiso decir Petro es que desde el gobierno ya habían tomado esa decisión unilateral, pero que habría que esperar lo que respondieran estos grupos al margen de la ley. Lo cierto del caso es que justo en este momento se están reuniendo el alto comisionado para la paz, el señor Rueda, el ministro de Defensa Velázquez y el ministro del Interior Prada con el presidente Gustavo Petro para ver cómo proceder. Lo que tengo entendido es que van a hacer un decreto por cada grupo, así que podría darse que no haya un decreto para establecer un cese bilateral al fuego con el ELN y esperar lo que dicen los otros grupos, porque si se generó esta confusión con el ELN, que tiene página web y que es la guerrilla más grande del país, imagínense con los otros grupos que son quizás no tan pequeños como los del Estado Mayor o como los de la Segunda Marquetalia, pero de pronto no hay un camino tan organizado como el que se venía trazando con el ELN desde el 2015, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. Así que quedan muchas incertidumbres, pero una gran enseñanza. Hay que tener más cuidado con la forma como se dicen las cosas para no darle alimento a la oposición destructiva que hay en Colombia, que hasta el señor Robledo también aprovechó la oportunidad para tratar de alguien que se contradice a Gustavo Petro, y ese tipo de cosas se pueden evitar con más tacto. Y yo entiendo la buena intención del gobierno de Gustavo Petro de dar un mensaje de año final esperanzador, pero no fue lo más prudente, sobre todo por la forma como se redactó el mensaje. Sin embargo, no lo veo como una venta de humo de Petro o como una mentira, lo veo como un error comunicativo que seguramente tras la reunión de esta tarde lo van a aclarar a la opinión pública, e inmediatamente lo hagan, haremos lo propio aquí en la Universidad Nómada. Lo cierto del caso es que no hay acuerdo, sino propuesta, y que se hubiera redactado mejor el mensaje diciendo: acordamos entre nosotros los del gobierno proponerle a estos grupos un cese bilateral, o proponemos un cese bilateral a estos grupos hasta tal fecha, hasta junio, y esperamos que estos grupos no respondan, y ya. Solo con eso se hubiera ahorrado todo esto, pero ya sabemos que se le dio papaya a esta gente y se están deleitando, empezando por la revista Semana. Muchas gracias por su atención. Recuerden que en la Universidad Nómada seguimos en la búsqueda de una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, así me pueden encontrar en el Facebook. También les invito a que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube, porque mucho contenido de la Universidad Nómada también lo trabajaremos ahí. Les deseo un feliz día y les estaré informando de cualquier novedad. Hasta pronto.